Buenas tardes, jóvenes. Vamos a encarar entonces la solución de un problema que dice: el calor latente de fusión del agua a 0 grados centígrados se obtiene de la expresión, acá está. Las capacidades caloríficas morales del agua y del hielo son 75,3 y 37,7 joules mol grado Kelvin respectivamente. Estos valores de Cp pueden considerarse independientes de la temperatura. Calcular la variación de entalpía en calorías para la congelación, o sea, la solidificación de un mol de agua sobreenfriada a menos 20 grados centígrados. Después de leer el enunciado, tal vez acá lo nuevo es la forma en la que se expresa eh, el delta H de fusión. Acá dice que 10 a la 3 por delta H de fusión en joules kilogramo es igual a 334.400 por 10 al cubo. Esta es una forma usual de presentar los datos en tablas. ¿Ya? Entonces, habiendo explicado esto, y luego vamos a ver cómo se obtiene el delta H de fusión, expliquemos qué es agua sobreenfriada. ¿Tenemos agua sobreenfriada? ¿Se puede tener agua sobreenfriada? El agua sobreenfriada en este caso es una solución como es el caso del agua de mar. El agua de mar es una solución de agua con bastante sal, ¿no? Sal común principalmente, aunque contiene también muchas otras sales. Entonces, por la aplicación de las propiedades coligativas, esa solución, cuyo soluto en mayor parte es el agua, ¿no? Congela a una temperatura menor a la de congelación del disolvente puro, ¿no? Reitero, por la aplicación de los conceptos de propiedades coligativas. El agua, ¿no? Con una sal disuelta, o sea, una solución, congelará entonces a una temperatura menor a la de fusión del disolvente puro y hervirá a una temperatura mayor a la que corresponde el agua puro. ¿De acuerdo? Ahora, análogamente, hay pues sustancias puras, hay metales, hay otros que también pueden estar en la misma condición, comportarse en la misma condición, ¿no? Entonces, a eso se conoce como el agua sobreenfriada. ¿Ya? Y en el diagramita inferior vemos nosotros, ¿no? Acá tenemos la temperatura de congelación del agua pura, ¿no? 0 grados centígrados, ¿no? Y tenemos tres sectores, o cuatro, ¿no? A, B dice que corresponde al subenfriamiento. Estamos hablando de una solución, cuidado, ¿no? En B aparece la nucleación, la formación de los primeros cristalitos, alrededor de los cuales van a engrosar los cristales grandes, ¿no? En C, el crecimiento de los cristales de hielo. Fíjense, todavía está por debajo de 0 grados centígrados. Y entre C y D, la congelación lenta y congelación rápida, o sea, la formación de cristales sólidos y macizos ya de hielo, ¿no? Y lo mismo tenemos acá. Entonces, este fenómeno ocurre prácticamente en todas las sustancias o elementos, en el caso de metales, que tienen este fenómeno. Reitero, el fenómeno del agua, de la congelación del agua subenfriada, es debido a un agente externo, ya alguna fuerza de coerción, en este caso la presencia de un soluto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tenemos ya en la solución del problema los datos, el Cp del líquido, Cp del sólido, que dice que son independientes de la temperatura. La temperatura de trabajo es menos 20 grados centígrados y de la expresión que nos dan para calcular el delta H de fusión, simplemente hacemos la interpretación, ¿no? Dice que el delta H de fusión va a ser a este valor 334.400 por 10 al cubo dividido entre 10 al cubo. No estamos despejando simplemente el delta H de fusión. Entonces, el valor, haciendo el análisis dimensional y los factores de conversión correspondientes, sale 80 calorías por gramo. Muy bien, entonces podremos aplicar este calor de fusión directamente a menos 20 grados centígrados. No,
Este delta H de fusión está calculado para la temperatura de fusión a la presión de una atmósfera, a la temperatura de fusión del agua pura, a la presión de una atmósfera, hecho que ocurre a 0 grados centígrados. O sea, no se puede aplicar. Si en algún problema nos dijeran, aplique el delta H de fusión a menos 20, sería otra la respuesta. Pero en este problema no nos están diciendo eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos y cómo vamos a enfocar el problema? Hemos dicho que a esta ecuación química que representa el fenómeno de la solidificación a menos 20 grados centígrados, tendríamos agua en estado líquido a menos 20 grados centígrados y tendría que solidificarse a agua también en estado sólido, claro, a menos 20 grados centígrados. Entonces dijimos que acá no se puede aplicar ese delta H de fusión. ¿Qué hacemos entonces? Apelamos a la ley de Hess. Y la ley de Hess nos dice que el agua líquida a menos 20, siendo agua líquida mismo, se puede calentar hasta 0 grados centígrados. A 0 grados centígrados puede ocurrir la congelación, la solidificación, digamos, normal, ¿no?, del agua. Esta ecuación nos está representando esa solidificación a 0 grados centígrados. Y este sólido ahora podemos enfriarlo ya en estado sólido hasta menos 20 grados centígrados. La ley de Hess nos dice que por ser una función de estado, la entalpía nos permite dividirla en las etapas o en los sumandos que queramos. Entonces, en este caso, el delta H total, lo que nos están pidiendo, va a ser igual al delta H1 más el delta H2 más el delta H3. ¿Ya? Entonces, reitero, hay que aplicar la ley de Hess. ¿Cómo calculamos el delta H1? El delta H1 no es más que un calor a presión constante en función de la temperatura. Y para ese cálculo tenemos que la ecuación correspondiente es NCP, en este caso del líquido, porque estamos hablando del estado líquido, por el diferencial de temperatura. ¿Entre qué rangos? Entre pues menos 20 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. Cuando estamos trabajando con integrales, conviene acostumbrarse a trabajar en grados absolutos. Se recomienda. ¿Ya? Entonces, desarrollando, tendríamos un mol por el Cp del líquido, que es 75,3 joules mol grado centígrado. La variación de temperatura sería 273 menos 253, límite superior menos límite inferior, en grados Kelvin. Ya hemos indicado por qué se pueden cancelar grado Kelvin con grado Kelvin, porque se está refiriendo a un intervalo de temperatura, ¿no? Se cancela también mol-mol y queda 1506 joules, que expresados en calorías da 360,3 calorías. Esa sería la variación de la entalpía para el calentamiento del líquido. Ahora, ¿cómo calculamos la variación de entalpía para ya el fenómeno de la solidificación? Tendríamos el delta H2 sería el número de moles por el delta H de solidificación. A nosotros nos han dado como dato el delta H de fusión, pero en teoría se ha visto que son fenómenos contrarios. Entonces, el delta H de solidificación, que no se da en tablas, sería igual al número de moles por el negativo del delta H de fusión, ¿no? Entonces, haciendo el análisis dimensional apropiado, tendríamos un mol, 18 gramos un mol, 80 calorías por gramo, 418 una caloría. Entonces tendríamos acá el resultado expresado en joules, menos 6019,2, que haciendo el factor de conversión apropiado tendríamos, utilizando el factor de conversión apropiado, tendríamos que correspondería a 1440,2 calorías, que corresponde, reitero, a la etapa segunda. En la etapa tercera también ahora es un calentamiento del sólido, ya lo anticipamos, ¿no? ¿Desde qué temperatura? Desde 273 hasta 253 grados Kelvin, ¿no? En este caso tenemos que usar el Cp del sólido. Entonces tendríamos un mol por 37,7 joules mol grado Kelvin,
Acá tenemos 200, hasta 253 de este menos 273, y haciendo las operaciones numéricas tendríamos menos 754 joules, que expresados en calorías daría 180,4 calorías, ¿no? El, el delta H total, como habíamos anticipado, sería el delta H1, 1506 joules, más el delta H2, menos 6019,2 joules, y menos, o más bien el delta H3, que en este caso es menos 754 joules, siendo el total 5267,2 joules, que expresados en calorías da 1260,1 calorías. Espero se haya entendido, y es un problema donde se aplica, reitero, la ley de Hess. Gracias.